Oramos. Querido Padre que está en el cielo, gracias por las bendiciones recibidas durante la semana. Damos gracias, Señor, por los enfermos que han sido restaurados. Damos gracias también por todas las personas que estando en la primera línea del servicio en salud, han sido protegidas. Y Dios, oramos también para que, por favor, en este momento, al estudiar tu palabra, tu bendición sea para cada uno. Que tu Espíritu nos acompañe y que podamos crecer en el conocimiento que nos acerque hacia ti y nos prepare para encontrarnos con Jesús en la segunda venida. En su nombre te lo pedimos todo. Amén. La muerte es un tema que pareciera que se ha puesto de moda. Y claro, cada día esto nos es recordado por las estadísticas. Prácticamente cada día hay un informe de cuántos muertos hay acumulados, cuántos han muerto en las últimas horas, cuántos han muerto por país, etcétera, ¿no? Entonces, la muerte se ha vuelto precisamente una estadística, algo que nos está siendo recordado todos los días, especialmente en este contexto de la pandemia por COVID-19. Ahora, cuando vemos las estadísticas y vemos las noticias, eso como que no significa mucho y no nos impacta más allá de que la cantidad de muertos que está ocurriendo parece que es bien grande. La verdad es que siempre ha ocurrido muertes. Lo que pasa es que no siempre las anuncian. No se muere solamente de COVID, se muere de otras cosas, ¿no? El impacto de la muerte se siente como más cuando estas estadísticas o estos números son asociados con los nombres de personas conocidas, cuando dejan de ser un número y entonces ahora nos dan la noticia de que alguien muy cercano o conocido simplemente terminó su vida, ¿no? Entonces eso como que nos impacta más. Y ya sea que lo hayamos reflexionado o no, debemos también entender que cada vez que salimos a la calle y usamos una mascarilla, esa mascarilla precisamente lo que nos está indicando es que la persona que la está usando está haciendo algo para escapar de la muerte por COVID. Porque la mascarilla ciertamente puede ayudar a proteger de COVID, pero no solo COVID es causa de muerte, hay otras causas también y a lo mejor de esas otras la mascarilla no nos defiende. El punto es el siguiente, el punto es que la muerte es un tema que está ocupando la atención del mundo y por supuesto ocupa también nuestra atención. Ahora, en relación con la muerte, una cosa que debemos recordar es que el cementerio no es el destino final. De hecho, la palabra de la que deriva, la palabra de la que se origina nuestra palabra cementerio, lo que significa dormitorio. Eso significa. O sea que un dormitorio no es el destino final. Así es de que es importante que recordemos eso. Eso es exactamente lo que nos dice la Biblia, ¿no? El cementerio es simplemente eso, ¿no? Es un dormitorio. Ahora, en relación con la muerte que se experimenta ahora, digamos, ocurre que todos yendo al mismo lugar. ¿Cómo es eso? Eso contradice la creencia general, sí, es cierto, porque la creencia general está equivocada. El destino de los muertos, que es distinto, no ocurre en el momento cuando se entierran, no.
La Biblia es bien clara y le invito para mirar Eclesiastés, el libro de Eclesiastés, el capítulo 3 y los versos 19 al 20. Es interesante porque estos son pasajes poco conocidos, poco comentados en relación con la muerte. Dice Eclesiastés, el capítulo 3 y los versos 19 al 20. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres, es decir, a los seres humanos, y lo que sucede a las bestias, a los animales, un mismo suceso es. Como mueren los unos, así mueren los otros. Y una misma respiración tienen todos. Ni tiene más el hombre que la bestia, porque todo es vanidad. Y mire lo que dice el verso 20. Dice, todo va a un lugar. Todo es hecho del... Ahora, entonces, ¿cómo es esto? La Biblia dice que todo va al mismo lugar, que todo va al polvo en esta muerte. Ahora, veamos el ser humano con el animal en la muerte, sino que se está comparando a el justo y al injusto, al impío. Dice el verso 2, entonces, lo que ocurre al justo y al impío, al bueno, al impío y al no impío, y al limpio y al no limpio, al que sacrifica y al que no sacrifica, como al bueno hacia el que peca, al que jura, como al que teme el juramento. Este mal hay entre todo lo que se hace debajo del sol. Que un mismo suceso acontece a todos, y también que el corazón de los hijos de los hombres está lleno del mal y de insensatez en su corazón durante su vida, y después de esto se van a los muertos. En otras palabras, si la persona que murió era buena, va al sepulcro, va al polvo. Y si era mala, también va al polvo. Eso es lo que dice la Biblia. Y dice todavía en Eclesiastés, aquí mismo, en el mismo libro, en el capítulo 12, y en el verso 7. Dice, y el polvo de la tierra, y el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, todo es vanidad. Entonces, en este momento, la muerte nos lleva ¿a dónde? Nos lleva al cementerio. No hay diferencia. Dice la Biblia que todo el que se muere ahorita, en este momento, está yendo ¿a dónde? Está yendo al dormitorio, está yendo al polvo. Y entonces surge la pregunta, bueno, ¿y entonces qué chiste tiene hacer la voluntad de Dios o no hacerla? Tienen razón, pareciera que tienen razón los ateos que dicen que después de esta vida no hay otra y que da igual ser lo que uno sea, ¿verdad? ¿En dónde está la diferencia entonces? ¿Cuándo es que los justos tienen una suerte o un destino distinto que los injustos? La respuesta la encontramos en Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4. En Primera de Tesalonicenses, el capítulo 4, y en el verso 16, nosotros, este es un texto que hemos comentado bastantes veces y lo vamos a seguir comentando porque la palabra de Dios es así, es tan rica, es tan profunda, entonces que da para tanto, no contiene tanto. Entonces dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 y verso 16, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces, la diferencia entre los justos y los injustos no es en el momento inmediato de la muerte, ¿verdad? Porque ahorita van a ¿qué? Van al polvo de la tierra, van a dormir todos, unos y otros. La diferencia en el destino
eso se hará manifiesta hasta en el momento de la segunda venida de Cristo. Porque entonces, dice la palabra de Dios, que los justos van a despertar del sueño. Entonces van a levantarse del dormitorio en el cual ellos se encuentran ahora. Ellos van a resucitar, entonces los otros no resucitan en este momento. Esos, según la palabra de Dios en Apocalipsis 20, resucitarán 1000 años más tarde. Por supuesto, para tener un resultado que será distinto. Ahora bien, el destino final, si se resucita en la segunda venida de Jesús o se resucitará 1000 años más tarde, según Apocalipsis 20, ¿de qué depende? ¿De qué depende eso? ¿Quién lo decide? Es interesante porque a menudo se piensa de que quien decide eso es Dios. ¡Sorpresa! Dios no lo decide. Lo decide usted. Lo decide cada uno. De hecho, Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Él, en su plan, predestinó a todo el mundo para que el mundo fuera salvo. Él no dio a su Hijo solamente por un grupo y por otros no, lo dio por todos. Por eso es bien clara la palabra de Dios que dice, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino tenga vida eterna. Entonces la decisión no está en manos de Dios, la decisión está en nuestras manos. Ahora es interesante, ¿por qué? Porque todo lo que hacemos está siendo registrado. Y todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que pensamos, eso está siendo registrado y eso indica cuál es nuestra decisión. Al final, el destino final de cada uno depende de eso. Es bien interesante porque ¿quién está escribiendo nuestra historia? Nuestra historia no la está inventando Dios. Nuestra historia la estamos inventando nosotros. Y usted puede mirarlo tan claro. Le voy a poner un ejemplo que ahora es como muy popular y que ustedes van a entender bien. Miren, existen ahora las redes sociales y es interesante porque una gran cantidad de personas, yo no puedo decir que es la mayoría, pero una gran cantidad de personas está escribiendo su vida ante el público. Sí, está haciendo su vida pública en el Facebook y en un montón de otras redes sociales, ¿no? Avisando a dónde está, en qué momento está, qué está haciendo, etcétera. Y claro, en estas redes como Twitter, por ejemplo, entonces la gente está escribiendo a cada rato lo que está pensando, etcétera, ¿no? Entonces, al hacer todo eso, están escribiendo su propia historia y haciéndola pública. Sí. O sea, cada uno de nosotros está escribiendo su propia historia. Ahora, pero también hay otro tipo de registros que se está llevando en la tierra, porque estos son registros terrenales, ¿no? En la tierra, cada vez más, los estados están estableciendo sistemas de información que registran las actividades y las conversaciones de los ciudadanos. Quizá quien lleva la delantera en esto es China. Es interesante porque el Partido Comunista de China ha establecido un sistema de vigilancia masiva de crédito social. ¿Y esto qué significa? Significa de que el plan es vigilar a todos los ciudadanos, a todos. Y es increíble porque se espera que para el final de este año 2020 en el país se hayan establecido 620 millones de cámaras para poder tener controlada a toda la población, para vigilarlo si es un buen ciudadano.
comunista o no lo es. Y entonces, de acuerdo al registro de cada uno, cada persona está registrada, ¿no? Está identificada con sus datos biométricos, y entonces, claro, tiene un registro y la cámara puede identificar a cada individuo en medio de una multitud y asignar puntajes. Entonces, si usted es un buen ciudadano desde la perspectiva o desde los criterios del Partido Comunista que gobierna, entonces usted recibe buen puntaje. Ahora, si usted no hace lo que ellos esperan que usted haga, entonces usted no es un buen ciudadano para el Partido Comunista, y entonces le ponen penalidades. Le van restringiendo privilegios. Y si usted no se corrige, entonces también llegará el momento cuando no solo le van a quitar privilegios, le van a evitar ayudas sociales, sino que también puede ir a la cárcel. Puede ser con las penalidades más extremas. Esto es en la tierra. Eso está ocurriendo, y claro, hay bastante gente temerosa en el mundo de que este tipo de sistema de vigilancia va a llegar a todos los países. No sabemos si va a llegar a todos los países. El punto es el siguiente: el punto es que hay un registro de lo que estamos haciendo, hay un registro de lo que conversamos. De hecho, las llamadas telefónicas y todas estas transmisiones son registradas. Hay cantidad de casos en penales que han sido resueltos precisamente por las grabaciones de las llamadas telefónicas, ¿no? Entonces, claro, en la tierra se están llevando este tipo de registros, pero al final no son los registros terrenales los que van a definir nuestro destino. Hay otro registro que ese va a proveer las evidencias para nuestro destino final. Hay un registro en el cielo. Vamos a mirar un poquito entonces acerca de este registro en el cielo. Daniel, el libro de Daniel, en el capítulo 12. Daniel es interesante porque la profecía de Daniel es una profecía apocalíptica y nos anticipa una serie de cosas. Y Daniel, entre varias de las cosas que nos anticipa, es que el pueblo de Dios estará sujeto a una gran tribulación. Existe la idea, y que es una idea agradable y que por eso le gusta a mucha gente, que el pueblo de Dios será retirado de la tierra antes de la tribulación. Eso no es cierto. Eso no es lo que dice la Biblia. Miren lo que dice la Biblia. Dice la Biblia en el libro de Daniel, el capítulo 12, en el verso 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Todos los que se hallen escritos en el libro. Es interesante. Cuando el pueblo se desobedeció en el desierto, cuando se portaron mal en el desierto, cuando rechazaron a Dios, entonces ellos, Dios dijo: no, mira, Moisés, voy a eliminar este pueblo y te voy a poner sobre otro pueblo que sea más obediente que este. Este es muy necio, pueblo de dura cerviz. Y entonces Moisés le dice al Señor, ahora mire, Moisés tenía bien claro que hay un registro en el cielo. Y entonces el Moisés le dice al Señor: Señor, si vas a destruir este pueblo, ráeme a mí del libro que has escrito. Claro, Moisés sabía de que en el cielo hay un registro. Y que él, al haber aceptado a Dios como su rey, como su gobernante, entonces había sido registrado como tal en ese libro que se lleva en el cielo. Entonces, que de paso, la Biblia lo llama el libro de la vida.
Entonces, claro, al final, repito, aquí se está llevando, aquí en la tierra se están llevando registros de lo que hacemos, de lo que decimos, pero al final esos no son los que definen nuestro destino eterno. Lo que definirá nuestro destino eterno es lo que nosotros mismos estamos grabando en esos libros que se llevan en el cielo. Daniel lo sabía. Daniel dijo que los que están escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, serían librados del tiempo de angustia, de la tribulación. No van a ser, no se les va a evitar que entren, pero van a ser protegidos en ella. Y Moisés dijo, no, Señor. Si vas a sacar a todos estos del libro, sácame a mí también. Y el Señor le dijo, está bien, les vamos a tener misericordia de ellos. Ahora, en Apocalipsis, en el capítulo 20, Apocalipsis, el capítulo 20, de nuevo encontramos nosotros información acerca del libro. Apocalipsis, el capítulo 20 y los versos 11 y 12. Vea usted lo que dice. Dice el verso 11. Y vi un gran trono blanco que estaba sentado y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro, según sus obras. Parece interesante, porque Apocalipsis 20, 11 y 12 nos dice varias cosas. Primero nos dice que no hay solo un libro, sino que dice que hay varios libros. Uno de esos es el libro de la vida. Y también nos dice de que cada uno de los libros será juzgado por las obras que están registradas ahí. Entonces, claro, ¿y quién se encarga de hacer las obras? ¿Es usted? ¿Soy yo? Entonces, son lo que nosotros decidimos hacer aquí en la tierra, lo que queda registrado ahí. Dios no escribe ahí nada, ningún invento de él. Así es de que, insisto, la responsabilidad de nuestro destino no es de Dios. La responsabilidad de nuestro destino final es las decisiones que vamos a hacer. Ahora, tampoco vayamos a caer nosotros en la idea de que la salvación no es por obras. La salvación es solamente por gracia, pero nuestra decisión de aceptar esa gracia o no, esa está registrada en el libro. Vamos a ver un poquito más acerca de eso. En Daniel, el capítulo 7 y el verso 9, Daniel capítulo 7, dice el verso 9 de Daniel 7. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de día, el pelo de su cabeza como lana limpia, su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares y millares y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros abiertos. Esta es la escena, esta es una escena claramente de juicio. Dice, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, es importante que recuerde usted que los libros son abiertos no solamente por Dios, sino que dice que aquí que hay millones y millones que están mirando también ahí las evidencias. Esta escena es paralela a la escena que vemos en Apocalipsis 5, en Apocalipsis 4 y 5, ¿verdad? Es una escena de juicio también.
Entonces, ahora, ¿el registro se lleva para qué? ¿Para qué se lleva el registro? Apocalipsis 14. Apocalipsis 14, recuerde usted que en Apocalipsis 14 tenemos el mensaje que es central de la verdad presente, es el mensaje de los tres ángeles. Y en Apocalipsis 14, el verso 7 dice así, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Apocalipsis 14:7 nos dice una cosa. Nos dice que ha llegado la hora del juicio. Y a menudo, durante mucho tiempo, la mayoría de la gente también ha creído de que el momento del juicio ocurre cuando la gente se muere y que de ahí para allá es que se define su destino. No. Recuerde usted que ya dijimos que en la tumba todos están en el mismo lugar. Eso es lo que la Biblia dice. No lo dijimos nosotros, lo dijo la palabra de Dios. Todos van al mismo lugar. Que la diferencia está en la segunda venida. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir de que antes de la segunda venida tiene que haber ocurrido un juicio para saber quiénes son los que van a ir con Jesús en la segunda venida, los que van a ser despertados en la primera resurrección. Este juicio que debe ocurrir antes de la segunda venida es este juicio que anuncia Apocalipsis 14:7. Y mire que aquí no dice que la hora del juicio va a llegar, sino que dice que la hora del juicio, ¿qué? Ha llegado. Es decir, en este momento en que usted está escuchando estas palabras, en este momento, en el cielo, está llevándose a cabo un juicio que está revisando los expedientes de todos aquellos que en algún momento de su vida anotaron sus nombres en el libro de la vida. Porque no todo el mundo ha anotado a sus nombres en el libro de la vida, ¿no? ¿Verdad? Ya vamos a ver un poquito más de eso más adelante. Entonces, claro, y es interesante, ¿por qué? Porque este juicio es el que va a discriminar, ¿no? Va a discriminar quienes resucitan en la primera resurrección y van con Cristo para vida eterna, y quienes quedarán dormiditos 1000 años más para despertar en la segunda resurrección y tener un destino que nunca fue el destino que Dios pensó para los seres humanos. Vean lo que dice Apocalipsis, el capítulo 22. Apocalipsis, el capítulo 22. Apocalipsis 22. Perdón, Apocalipsis, el capítulo 20. Apocalipsis 20 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y dice el verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Así, fue lanzado al lago. El que no se halló inscrito en el libro de la vida. Y entonces encontramos también o sea, si estamos en el libro de la vida, entonces, precisamente por eso se llama libro de la vida. Porque seremos partícipes de la vida eterna, que fue la voluntad original de Dios para el hombre. Si no estamos ahí, entonces simple y sencillamente dice acá que vamos a tener un destino trágico. Pero no es Dios quien lo determinó. Fueron nuestras elecciones. Fue lo que nosotros
escogimos. Mire, Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia. Él no le impone su voluntad a nadie, tiene poder para hacerlo, pero no lo hace, porque Dios es amor. Y como Dios es amor, nos ha dado a nosotros la capacidad de elegir. Y entonces, claro, en ese juicio lo que se va a mirar es cuáles fueron las elecciones que nosotros hicimos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es correcto hacer algo en contra de la voluntad de alguien. Y entonces, claro, si Dios se llevara al cielo a los que no quieren ir, eso sería actuar en contra de su voluntad, ¿verdad? Ahora, debemos estar entonces, o sea, esto importantísimo que debemos recordar ahora es que nuestros nombres deben estar anotados en el libro de la vida. Que nuestras decisiones deben mostrar precisamente concordancia con que nuestros nombres están anotados en el libro de la vida. Ahora, durante mucho tiempo hemos escuchado que el que en algún momento de su vida dijo, yo quiero estar anotado ahí y acepto a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador, ya queda anotado para siempre. Y entonces hay bastante gente que ha mantenido la idea de que una vez salvo, siempre salvo. No importa lo que haga después. Pero, ¿es eso bíblico? ¿Es eso lo que el Señor dice? Veamos algo. Si nosotros vamos al libro de Apocalipsis, y revisamos ahí el capítulo 3. En el capítulo 3 nosotros encontramos una advertencia que el Señor Jesucristo hizo a la iglesia. Hizo a la iglesia. Apocalipsis, el capítulo 3. Y leemos ahí el verso 5. Recuerde, el Señor Jesús en Apocalipsis, en los capítulos 3 y 4, no está escribiendo a los inconversos, porque son los mensajes a las 7 iglesias. Él se está escribiendo, se está refiriendo a los cristianos, a todos aquellos cuyos nombres que en algún momento de su vida tomaron la decisión de que en el cielo se registrara su nombre como hijos de Dios, como súbditos del reino de los cielos. Todos aquellos que quisieron, como dice el apóstol Pablo, tomar la ciudadanía de Israel espiritual, de la Jerusalén celestial. Entonces, a eso es el que está escribiendo, no está escribiendo a los inconversos. Y entonces vea usted lo que dice el verso 5. El verso 5 del capítulo 3 de Apocalipsis dice así: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Es interesante. Porque la Biblia nos dice aquí claramente que un nombre escrito en el libro de la vida puede ser borrado. Eso es lo que dice acá, ¿verdad? Eso es lo que dice. Dice que al que venciere. Y ya vamos a comentar un poquito qué significa esto de vencer. O sea, hay que vencer para que nuestro nombre permanezca en el libro de la vida. Si nosotros no vencemos, nuestro nombre puede ser borrado del libro de la vida. Entonces, esta idea de que una vez salvo, siempre salvo, no tiene sustento a la luz de lo que el Señor Jesucristo está diciendo aquí. No borraré su nombre del libro de la vida. Si no, dice que yo confesaré su nombre al que venciere. A todos aquellos, dice, que vencieren, Él va a confesar el nombre de ellos ante el Padre y ante sus ángeles. ¿Cuándo es que va a hacer esa confesión? En el juicio. En ese juicio que se está llevando a cabo ahora en el cielo. Ahora, es lindo pensar que
cuando mi caso aparece en esa corte celestial y se llama, mi expediente se pide para ser revisado, entonces Jesús levanta la mano y él dice, ese es mío. Ese no confió en sus obras, sino confió en lo que yo hice por él. Así es de que él no tiene méritos, pero él aceptó mis méritos, dice Jesús. Yo lo cubrí con mi sacrificio, con mi sangre. Él recibió su gracia. A eso se refiere cuando dice acá, yo confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Entonces, claro, en otras palabras, en vez de mirar mi propio expediente, que yo sé que será trapo de inmundicia delante de Dios, como dice el profeta Isaías, entonces se va a mirar que el expediente de Jesús. Y ahora le pregunto, ¿puede ser condenado Jesús? No, claro que no. Y precisamente por eso es que me acojo a sus méritos. De hecho, recuerde lo que dice Juan. Dice, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Nadie puede defendernos más que Jesús. Ningún ser humano tiene esperanza de salir limpio en este juicio si no está cubierto con la sangre de Jesucristo. Entonces, claro, necesitamos nosotros entonces tomar esa decisión. Si hasta este momento no la hemos tomado, ¿verdad? Pero dice también al que venciere. Es interesante por qué razón. Es interesante porque el Señor Jesucristo en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 10, vamos a ver, en el Evangelio de San Lucas, en el Evangelio de Mateo, también Jesús dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. En otras palabras, una persona puede en algún momento de su vida ser compungida por el Espíritu Santo, humillarse delante de Dios, suplicar la gracia divina sobre él, el favor de Jesucristo, entregarse y llegar a ser partícipe en ese momento del reino de los cielos. Y en ese momento su nombre es escrito en el libro de la vida. Pero recuerde usted que Satanás no duerme. Y si él tiene los ojos puestos en algunas personas, es precisamente en la de todos aquellos que han renunciado al mundo y se han entregado a Jesucristo. Entonces, claro, todos los demás ya los tiene. La lucha por derribar es entonces a los que se le han escapado. Él no descansa, él no duerme. Y por eso es que Jesús dijo, velad y orad para que no entréis en tentación. Si fuera una vez salvo, siempre salvo, ya no necesitaríamos velar y orar. No, Jesús dijo, el que venciere. Y el que vence es aquel que persevera en comunión con Cristo hasta el último día de su vida. Dice la palabra de Dios, el que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Y Jesús dijo, el que persevere hasta el fin. No dijo el que persevere la mitad de su vida. No dijo que el que persevere un mes, una semana, un año. Dijo el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque su nombre no será borrado del libro de la vida. Entonces, claro, nuestro desafío entonces es ese. El Señor nos ha advertido para que nosotros no nos perdamos, porque nos ama. Él lo ama a usted. Y aquí, entonces, tenemos dos llamados. Si su nombre ya está escrito en el libro de la vida, entonces cuidado, no se confíe, no se descuide, sino que lea San Juan el capítulo 15
Y el Señor Jesucristo dijo, separados de mí nada podéis hacer. Si hemos venido a Jesús, debemos permanecer unidos con Él hasta el último día. Entonces, si su nombre ya está ahí, asegúrese de que se mantenga ahí. Hay que vencer. Ahora, si su nombre todavía no está escrito en el libro de la vida, si usted no ha hecho la decisión más importante de su vida, mire, la vida es completamente de decisiones. Todos los días estamos decidiendo cosas. Pero unas decisiones son de vida o muerte. Y esta es la decisión más importante de todas. ¿Por qué? De esta decisión depende si usted va a terminar convertido en ceniza o si usted es eterna. Es interesante porque al inicio decíamos que la gente anda con mascarilla para morir. Pero es interesante porque que no tiene interés en la vida eterna. Pero Jesucristo eso es lo que quiere darle. Vida eterna en Cristo Jesús. Y con una calidad de vida que ni alcanzamos a imaginar. Ahí no habrán virus malos. Ahí no habrán delincuencia. Ahí no habrá injusticia social. Ahí no habrá nada de todo esto que produce dolor, lágrimas y ¿cómo se llama? Y muerte. Ya no habrá muerte más ahí. Eso es lo que Dios quiere para usted. Eso es lo que Dios quiso siempre. Eso es lo que le había entregado a Adán y Eva. Desafortunadamente, en la elección que ellos hicieron en el Edén, escogieron la muerte. Pero Jesucristo es tan lindo, dispuesto a entregar su vida para que ellos tuvieran una segunda oportunidad. Y esa oportunidad es la que tenemos nosotros ahora. Es interesante porque si Dios, cualquiera podría pensar, hay algunos que piensan, a mí me encanta que piensen, que sean inteligentes, ¿no? Más intelectuales en este sentido y que hagan preguntas difíciles. Algunos dicen, bueno, pero ¿y qué no Dios es omnisciente, pues? ¿Y qué no todo lo sabe? ¿Para qué necesita llevar registros? Es una pregunta interesantísima. ¿Y cuál es la respuesta a esa pregunta? Bueno, para responder a los inquietos intelectualmente, entonces, aquí va la respuesta. Mire, ciertamente Dios lo sabe todo. Dios sabe todo, ¿verdad? Pero Dios es un Dios de amor, es un Dios transparente. Y si usted no lo sabe, debe saber lo siguiente. Estamos en medio de un gran conflicto y en el origen del conflicto ocurre que el rebelde original, el engañador, le calumnió a Dios. Y en esa calumnia dijo que Dios era un Dios malo, era un Dios caprichoso, que era tirano, que quería imponer una ley a la fuerza y que quería que todos lo adoraran, quería obligarlos a todos. Y entonces hizo una gran calumnia. Y es interesante, porque ahorita mismo hay una gran cantidad de gente que piensa eso, ¿no? Han sido engañados. Bueno, incluso dentro del sector más religioso, hay bastante gente que piensa que Dios va a salvar a unos y que va a condenar a otros por voluntad de Él. Entonces, claro, y Dios, que nos ama y que lo que Él quiere es que nosotros le amemos también, que deseamos nosotros, que nosotros escojamos de estar con Él. Por eso es que Dios mantiene los registros, los mantiene por transparencia. ¿Para qué? Para que todo el universo entienda que Dios es amor,
para que todo el universo entienda de que si hay un ser humano que se va a perder, no se va a perder porque un Dios malo lo condenó por gusto, sino que cada uno que se va a perder porque Él lo eligió, porque Él así lo quiso, porque Él despreció el amor de Dios. Y Dios, en su bondad y en su misericordia, no lo presionó. Entonces, los registros, para mostrar al universo la realidad de este Dios tan lindo, de este Dios tan maravilloso, de este Dios tan bondadoso, que estuvo dispuesto ¿a qué? Que estuvo dispuesto a dar lo mejor que tenía, ¿no? A dar a su Hijo. Y el Hijo estuvo dispuesto a derramar su propia sangre, a entregar su vida, a padecer la tortura que no le correspondía porque Él era inocente, pero que era nuestra porque nosotros sí somos pecadores y somos malos. Entonces, claro, por eso es que son necesarios los registros, para que, no sé cuál va a ser su caso, yo no sé cuál va a ser su elección o cuál ha sido su elección. Yo lo invito para que su elección sea aceptar el plan de salvación de Jesucristo, aceptar a Jesús como su Salvador personal. Y claro, en el momento del juicio, y que ese concilio, esos millones y millones que sirven en el juicio, pregunten, ¿y por qué lo salvas? Y entonces digan, miren, Él lo eligió ser salvo, y Él quiso que yo lo salvara. Y entonces cuando pregunten, ¿y otro por qué no lo salvas? No, porque Él no quiso salvarlo. Entonces quedará claro que no es Dios el que condena. Nos condenamos nosotros al rechazar su amor, al rechazar su bondad. Es interesante porque el destino final podemos nosotros visualizarlo desde ahora y regocijarnos en él. Sí, nuestra decisión se mantiene del lado correcto. Vamos a mirar un verso ahí en Filipenses, el capítulo 4. Filipenses, el capítulo 4. Dice los versos 3 y 4 de Filipenses 4. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente, también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Interesante. Verso 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Claro. Ahora imagínense usted. Así como mencionó a Clemente y mencionó a Evodia y a Sintique y a los otros que eran parte de la iglesia allá en Filipos, dice que esos están escritos en el libro de la vida. Así podía, si Pablo tuviera que escribir esa epístola hoy, referida a ahí donde usted vive, ahí donde usted está, ¿mencionaría su nombre? ¿Mencionaría su nombre? Y diría, cuyo nombre ya está escrito en el libro de la vida, ¿o no? Asegúrese que sí. Y dice que eso produce ¿qué? Eso produce regocijo. Y hay un pasaje en el Evangelio, y ese es el Evangelio de Lucas, el capítulo 10. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, hay un pasaje que es bien interesante porque los discípulos estaban bien contentos. Y entonces, como decimos ahora, Jesús les corrigió la plana, ¿verdad? Dice el capítulo 10 y el versos 17. El contexto de estos textos que vamos a ver es que Jesús había enviado la misión a los 70, les había dado poder para que fueran a predicar, y fue una primera oleada de predicación del Evangelio,
que estaba circunscrita en este momento a los judíos, porque el tiempo de los gentiles todavía no había llegado. Las 70 semanas no habían terminado todavía, y entonces Jesús les dijo, todavía no vayan a otros pueblos. Ahorita la predicación es para Israel. Entonces cuando regresaron, ellos venían bien contentos. Y dice el verso 17, dice, volvieron los 70 con gozo, diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Eso les causaba felicidad, que los demonios se sujetaban en el nombre de Jesús. Pero entonces Jesús viene y Él les corrige la plana. Y mire lo que dice el verso 20. El verso 20 dice, pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Esa debe ser la causa de nuestro regocijo. ¿Sí? Pregunto, ¿qué es lo que le produce a usted más gozo, más alegría? ¿Qué es? Sí, es cierto, es legítimo que nos alegremos cuando nos encontramos con los familiares. Es legítimo, es correcto, ¿verdad? Es correcto que también nos regocijemos cuando obtenemos éxito en nuestros proyectos, etcétera, que nos regocijemos cuando servimos en la iglesia, etcétera, ¿no? Cuando ayudamos a los hermanos y a los que no son nuestros hermanos todavía, ¿verdad? Pero es nuestro prójimo. Es correcto que nos regocijemos en eso. Pero el Señor Jesús dijo que la mayor causa de regocijo debería de ser que nuestros nombres están ¿dónde? En el libro. Que nuestros nombres están registrados en los cielos. Entonces, claro, el desafío para todo ser humano que no ha llegado todavía al momento de ir al dormitorio, el desafío para todo, porque el que ya llegó al dormitorio, ya ahí ya no se puede hacer nada, ¿verdad? Ahí pues, su tiempo y oportunidad se terminó. Entonces, mientras llegamos ahí, mientras todavía tiene sentido que usemos la mascarilla o cualquier otra cosa para conservar la salud y la vida, entonces nuestro desafío principal es asegurar que nuestros nombres permanezcan en los cielos, escritos en el libro de la vida. Porque como dice Apocalipsis, el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego y eventualmente terminó convertido en ceniza. Entonces, claro, el desafío es, si usted ya tiene su nombre escrito en el libro de la vida, es asegurar que se mantenga ahí. Dice Mateo capítulo 10. Mateo capítulo 10. Y el verso 22. Dice Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. ¿Cuándo es que se va a dar este aborrecimiento del que habló Jesús? Se va a dar en ese tiempo de angustia de que habla Daniel 12:1. Entonces es que va a ocurrir. Pero allá dice que se levantará Miguel y él va a defendernos, a todos los que están escritos en el libro. Y aquí Jesús dice que va a llegar ese momento y en ese momento seremos aborrecidos de todos. ¿Por qué? Por causa de su nombre. Más, dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. O sea, el que persevere hasta el fin, su nombre no va a ser borrado en el del libro de la vida, sino que va a permanecer ahí. Eso es el desafío para los que ya están. Ahora, no sé cuántos de los que verán esta reflexión todavía no tienen sus nombres ahí. Quiero darle la buena noticia de que todavía es tiempo de anotarse ahí. Todavía es tiempo de venir a Jesús. De hecho, Él está esperando. Él dice, el que a mí viene y no le echo fuera. No. Y no espere ser santo para venir a Él. No, nadie puede esperar ser santo para venir a Él. No va a venir nunca.
Porque nadie puede ser santo sin haber venido a Jesús primero, porque es Jesús el que lo convierte en santo. Por eso dice el profeta Isaías, venid luego y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueran como la grana, dice, si fueran rojos, como la nieve serán emblanquecidos. Venga, venga, no importa. No importa lo que usted sea, no importa lo que usted haya hecho, no importa. No llegue a pensar que su pecado no tiene perdón. Sí, tiene perdón en Cristo, si usted se arrepiente. Asegúrese de venir a Jesús. Solamente Cristo salva, nadie más. Entonces, venga a Él ahora que todavía es tiempo. Asegúrese de que se registre en el libro de la vida. Y es interesante porque cuando alguien que no estaba anotado en el libro de la vida es anotado ahí, ¿por qué? Porque se rinde a los pies de Jesús, porque lo recibe como el Señor de su vida, porque el que le da permiso para que el Espíritu Santo haga un milagro de nuevo nacimiento en su vida. La Biblia dice que hay fiesta en el cielo. Dios se regocija, porque Él no quiere que nadie se pierda. Entonces, si su nombre todavía no está ahí, adelante, no se detenga más. Miren, nadie puede asegurar de que mañana estará con vida. Nadie puede asegurarlo. Cuando comenzamos el año, ni teníamos idea de que la pandemia iba a existir. Habíamos oído, y como habíamos oído de otras enfermedades que se dan lejos, allá en África, en países de Asia, y acá no llegan, ni tienen los efectos devastadores que ha tenido esta pandemia, no, decimos nosotros, no, está lejos. Pero de repente lo teníamos encima. Y entonces, claro, podemos morir no solo de eso, podemos morir por cualquier otra causa. A veces, por causas completamente inesperadas. Entonces, lo importante es responder a la pregunta, ¿estoy listo para morir? ¿Sabe? Es una pregunta pertinente. No importa la edad, no importa si usted padece de enfermedades crónicas o es una persona muy sana, no importa. El punto es, ¿estamos listos para morir? Si nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, si hemos perseverado abrazando a Jesús como nuestro Salvador, entonces estamos listos. Si no hemos hecho todavía, si nuestro caminar en el camino cristiano es tan valiente, es tibio, no estamos listos. El llamado de esta mañana es ese, es a que nos aseguremos de que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida y permanecerán ahí hasta el día en que nos toque el sueño del descanso mientras Cristo viene, o hasta el día en que Cristo venga. Que esto sea una realidad en la vida de cada uno. Bendito Padre que estás en el cielo, damos gracias porque en Cristo hay salvación y vida eterna. Damos gracias porque tu misericordia es tan grande y tú no quieres que nadie se pierda. Oramos para que tu Espíritu impresione la vida de cada uno, para que nos haga cada día mejores, más fieles, más santos, y a todos aquellos que todavía no han tomado esta decisión, que puedan hacerla lo antes posible. Y de esa manera haya fiesta en el cielo. De esa manera también haya regocijo en los corazones de todos aquellos que logran comprender tu gran amor y misericordia, Señor. Bendito sea tu nombre. En Jesús lo agradecemos y pedimos. Amén.